segundo capítulo de Plantas Vivaces de Arriate. Y como es habitual, tenemos con nosotros para hablar de plantas y de flores a José Manuel Fernández de Leoplan. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Chelo. Hoy en un día que no es el habitual, que no es el jueves, es el miércoles, pero mañana es festivo y no nos queremos perder esta cita con tu jardín. Festivo de guardar. Eso, festivo de guardar. Bueno, la última vez, el último día, habíamos hablado de las plantas vivaces de Arriate, pero las que colocábamos en la primera fila o en la primera zona, ¿no? Sí. Hoy nos toca las de segunda intermedia que serán más altas que las que vimos el otro día. Son crecimientos que van desde los, habíamos hablado, hasta 30 centímetros, pues desde los 30, 60, 90 centímetros son las que vamos a ver hoy. ¿Y siempre tenemos que tener en cuenta estas diferentes estaturas o medidas de las plantas para conseguir esto? No, la plantación de cualquier vivaz, normalmente, como el crecimiento va incrementándose cada año, pues lo normal es que haya una separación entre plantas no menor de 30 centímetros. Pero es que resulta que hay arriates que son muy estrechitos. Hay arriates que a lo mejor no superan los 40 o 50 centímetros. Entonces no podemos establecer esas tres zonas. Se puede poner estas plantas más bajas o combinarlas con otras más altas o medianas. Pero siempre tiene que haber una diferencia de altura entre unas y otras, ¿o no necesariamente? No necesariamente. O sea, pueden ser todas de la misma medida. Sí, pueden ser todas de la misma medida y estas diferencias se establecen únicamente porque en una zona de plantación amplia, si no las colocamos así, la parte media puede que quede oculta detrás de un primer plano con plantas muy altas. Entonces es simplemente eso, no hay otra razón. Bueno, te iba a decir, José Manuel, que si te parece, pasamos a ver más flores, más plantas, si tú nos cuentas. Venga, de las acuerdo. que colocamos entonces en segundo término. Exacto. Bueno, pues vamos allá. Eso es un acanto. Ese acanto sí que puede llegar en la época de floración, puede llegar a una altura de esos 80 o 90 centímetros. Dependerá del crecimiento. Eso es un agapanto, es una planta con las hojas en forma de cinta y que normalmente puede llegar también a esa altura. Tenemos flores blancas, que es esta en primer término, pero detrás vemos flores azuladas. Son las variedades que hay. Esas plantas se utilizan normalmente en zonas bastante húmedas. Esto es una anémona y estas plantas también, su crecimiento es bastante alto, llenan muy bien en ese color porque no hay demasiadas variedades. Las aquilegias son plantas también de segundo término y pueden alcanzar también esas alturas. Hay muchos híbridos y por lo tanto muchos colores. Los áster son plantas también, los hay también bajitos, pero bueno, normalmente los áster pueden ser altas también, en esas alturas que estamos hablando hoy, y con colores muy diversos. El astilbe, una planta de sol y sombra, para zonas normalmente algo húmedas y que prospera perfectamente en esos terrenos un poco ácidos. Como siempre vemos el colorido de las flores. Claro, sí, vemos que es muy variado. Esas son unas campánulas. Estas plantas, lo mismo, hay algunas variedades que son muy bajitas y hay otras que son bastante altas, incluso pueden sobrepasar el metro. La centaurea es una planta con unas flores un poco raras, pero también es una de las plantas que encasillamos dentro de este apartado. El crisantemo o la margarita, que es esto que vemos ahora, es la planta por todos conocida y que puede llegar a esas alturas también, sin ningún problema. Eso es una dicentra. Ya habíamos hablado de ella cuando hablamos de plantas venenosas en jardín. Tiene una flor muy rara y bueno, se establece para zonas un poco umbrías. La guisófila paniculata, que es esta, es una planta que se utiliza muchísimo en el relleno de los ramos de flores menudas o de blancas. Exactamente. También prospera muy bien, esa no necesita sombra, al sol funciona perfectamente. Hemerocalis. He elegido esta foto porque vemos muchas, más que formas, muchos colores. Hay infinidad de ellos. La flor solamente dura un día, pero es que no para de echar flor desde que empieza hasta bien adelantado el otoño o el invierno. Los lirios, pues bueno, ya lo sabemos y los conocemos de siempre. Ese que aparece ahí es un lirio variegata con un perfume exquisito cuando está en flor.
Esto es una nifofia, que es la planta, o tritoma, es la planta, le llaman también la bandera española, porque tiene la variedad más antigua, tiene el color rojo y naranja. Eso es el liatris. Ponemos las dos variedades porque son distinto color y son esas varas que empiezan a florecer, una vez que están formadas, empiezan a florecer por la punta. Eso es un lignis o cruz de Malta. Y hay también muchas variedades. Esa tiene un color fucsia muy llamativo sobre la vegetación de color gris y se utiliza también bastante. Eso es una peonía. Las peonías, que las hay de distintas colores, formas, es una planta muy de primavera porque florecen ahora y es muy utilizada en el jardín. Esa es el Flos paniculata. Habíamos visto otros Flos de crecimiento escaso. Esto también hay muchas variedades, la forma es la misma, hecha a esos ramilletes de flor, pero los hay en flores blancas, en muy distintas clases. La Physostegia, esta es una planta que se utiliza mucho en flor cortada y las hay también de muchos colores. Son varas, esta, como vemos, empieza a florecer por la base, no como veíamos antes los liatris que florecían por la punta primero. Y estos son el Platycodon. Hay ahora variedades más bajas, esa posiblemente que vemos en la foto sea una variedad de estas bajas. Yo lo quería traer, hay también flores en color blanco, pero normalmente el crecimiento de esa planta puede alcanzar los 80 o 90 centímetros. Una potentilla. También en esta hay variedades enanas o alpinas y esta es de crecimiento algo mayor. También los colores son diversos. Eso es una salvia nemorosa. Es una planta también con distintos colores, que es muy rústica. Esa planta la hay casi exactamente igual silvestre, y que funciona muy bien también en ese tipo de zonas. Eso es un sedum spectabile. Hay también distintas variedades. Esta coloración del primer término es rosa, pero la que vemos detrás es más carmín. La Tradescantia es una planta también de zonas normalmente húmedas y si está un poco a la sombra, su crecimiento puede alcanzar hasta 1 metro de altura. Hechas esas florecillas también las hay de muchos colores, esa es azul. Y los Trollius, que dan en la floración en amarillo, parece la flor de un ranúnculo y da esa floración y además es una mata también muy vistosa aunque no tenga flor. Todas estas plantas se utilizan en ese tipo de plantación, esa zona media. Normalmente son plantas como todas las vivaces, que son muy rústicas y que aprovechan muy bien el agua o necesitan poca. Muchas hemos visto en la serojardinería. Sí, que con poquita agua salen adelante. Otra cuestión, José Manuel, ¿en los arriates y en los macizos solo se plantan perennes o nos da opción a plantar otras cosas? No, hablamos de las perennes, en este caso son herbáceas, porque yo creo que tienen mucho interés para la gente, plantas que teniendo una floración tan bonita no necesitan reponerse todos los años, pero dentro de esos espacios de plantación, si tenemos espacio suficiente, pues se puede aportar o se pueden poner arbustos o árboles o alguna conífera de un porte superior al que tienen las plantas, claro. Entonces, cuéntanos cuál es el interés de estas plantas. El interés ya casi lo hemos dicho, es primero que no es necesario replantarlas, segundo que el periodo de floración se alarga mucho a lo largo del año, desde prácticamente algunas hemos visto que florecen con nieve hasta el mes de diciembre aquí en León, normalmente podemos tener otras con flor. Son las ventajas mayores, claro. Bueno, la planta que más me ha impresionado de estas que hemos visto hoy son las que nacen y mueren en el mismo día, pero que están constantemente floreciendo, es decir, la que nace se muere, pero hay constantemente capullos que florecen cada día. Se han obtenido muchas variedades de esa planta y es una planta que va muy bien, las hojas son en forma de cinta y sobre todo cerca del agua, pues va maravillosamente y son plantas que ya digo, aunque dure muy poco la floración, pero siempre tenemos un grupo de ellas en lo alto de los tallos que florecen cada día se están formando, están floreciendo y desaparecen, claro. José Manuel, pues ha sido un placer dar
dar este pasito por el jardín contigo. Pues me alegro muchísimo. La próxima Ya semana volveremos. un poquito más, ¿de acuerdo? Sí, veremos las plantas más altas. Dentro de la Arriate, de las vivaces, las más altas. A veces son espectaculares. Por lo tanto, tercer nivel en las plantas vivaces de Arriate. Gracias, José Manuel, que disfrutes del puente, si lo tienes, o por lo menos de la jornada festiva de mañana. ¿De acuerdo? A vosotros. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Piensa en su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.